diputado Joaquín Blanco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Estamos haciendo un pedido de informes al gobierno de la provincia de Santa Fe sobre, entendemos, junto con la inseguridad y la ola de violencia que sufre la provincia, el otro gran tema que está asolando económica y socialmente a nuestro territorio y que tiene que ver con los efectos de la sequía. Y lo hacemos de un lugar de enorme preocupación, señor presidente, porque entendemos que hay una distancia enorme entre la clase dirigente, los que tienen la responsabilidad de gobernar, y los problemas que atraviesan los ciudadanos comunes. Y lo digo en un día muy negativo para la política, y negativo para la política santafesina. Acaba de votarse en el Senado nuevamente un proyecto de emergencia en seguridad de manera dividida. No nos pudimos poner de acuerdo después de las expresiones de deseo, después de la autocrítica hecha por hasta el propio ministro Brilloni. No nos pudimos poner de acuerdo en Santa Fe en una ley de emergencia en seguridad, con un gobierno que se va en 8 meses. En el Senado Nacional acaba de terminar en un escándalo, en una sesión, no pudieron tratar los temas porque no se pusieron de acuerdo oficialismo y oposición en el temario para que funcione el Senado de la Nación. Nuevamente fracasa el Senado de la Nación. Y en materia de sequía, un verdadero dislate lo que estamos viviendo en la Argentina. Yo digo, para entenderlo, y por qué planteo que este tiene que ser un tema estratégico y de acuerdo. Creo que hemos superado y el kirchnerismo se ha exorcizado del 2008 y de los piquetes de la abundancia, y creo que a través de las figuras como por ejemplo de Sergio Massa como ministro de Economía, ha entendido que tiene que tener una nueva relación con respecto al campo. Creo que el kirchnerismo está en un nuevo momento histórico, por lo menos algunos sectores, de entender cómo se tiene que vincular con el campo. Y es así que han conformado, por ejemplo, con el Consejo Agroindustrial Argentino, sendas reuniones en las cuales han beneficiado particularmente al complejo exportador, que bien lo conocemos en la provincia de Santa Fe, junto con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, como los dos actores principales para negociar el gobierno nacional con el campo. Miren los actores que elige el gobierno nacional para negociar y que sean la voz de este sector. El complejo agroindustrial, exportador y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. De esa mesa se retiraron nada más ni nada menos que las entidades que nuclean a los productores. No participa más Federación Agraria, no participa más las asociaciones vinculadas con la sociedad rural, no participan más otros sectores que estaban vinculados a la defensa gremial de los productores. Y en ese marco venimos de anuncio fallido tras anuncio fallido con materia de la sequía, cuando el último, diría, falta de respeto a los productores, tuvo que ver con el pasado martes. Porque mientras el presidente Alberto Fernández lograba la ansiada foto con el presidente de Estados Unidos, foto que viene persiguiendo desde hace largos meses, y que el principal argumento que esgrimió para pedirle al presidente de Estados Unidos que lo ayude en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional era la sequía, en simultáneo, Massa, el ministro de Economía de Alberto Fernández, anunciaba el anuncio bis sobre las medidas a tomar con el campo. Un nuevo paquete de medidas administrativas burocráticas que tenían que ver con un reconocimiento que lo que se anunció en enero fue un fracaso. Y hubo que anunciar medidas nuevamente porque todo lo que planteábamos que estaba sucediendo cuando llegaron tarde y mal en enero, no estaba llegando a los productores. Y ahora, en marzo, estamos de vuelta con un nuevo paquete de medidas que es un verdadero jeroglífico. No sé si han tenido la posibilidad de estudiar la resolución que está publicada en el boletín oficial. La verdad es que parece que es más complicarle la vida al sector que buscar una solución. Pongo un solo ejemplo concreto del dislate, de la falta de oportunidad y te diría hasta la falta de empatía con un sector que creo que nadie puede pensar que es la oligarquía del campo. Estoy hablando de los tamberos. Hoy el litro de leche en Santa Fe, en un tambo, se paga 75 pesos.
Eso es lo que recibe el tambero. Vas a comprar un sachet de leche en cualquier almacén de Rosario, 300, 350, 380 pesos y 400 dependiendo de la marca que uno compre. Se rompió a partir del efecto inflacionario, pero también a partir de la concentración del sector y la imposición de precios, una vieja regla que era de los tercios. 1/3 del precio al tambero, 1/3 de la industria, 1/3 del comercio. Eso se rompió. El tambero, que cobra 75 pesos el litro de leche, fracasó su cosecha de maíz, producto esencial para alimentar a su tambo. Entonces, sin ningún tipo de mercado regulado, sin precio de pizarra, sin ninguna posibilidad de recibir una ayuda estatal, salen a buscar maíz, a negociarlo mano a mano con aquel que tiene, pagando fletes del norte de la provincia que tuvieron cosechas más aceptables que en la zona santafesina, y están invirtiendo 50, 60, 70 millones de pesos para poder adquirir el maíz para alimentar el tambo para esta temporada. Porque la cosecha de maíz se perdió entera. A ese tambero, con un precio de 75 litros de leche y que tiene que ir a comprar el maíz para alimentar su tambo, le llega la cuota del Impulso Tambero, que es el programa que anunció el Gobierno Nacional. Programa que se anunció en enero y que la primer cuota llegó hace 7 días atrás. La cuota del Impulso Tambero, que tiene un limitante por cantidad de bovinos que tiene el establecimiento y los cumplimientos de los papeles y la declaración de emergencia, etc. Cada cuota es de 600.000 pesos. 4 cuotas en total para el tambero. 600.000 por 4 en cuotas, con una inflación del 5% mensual. Y tienen que comprar hoy el maíz para toda la temporada. Un tambo de 350, 400 unidades tiene que gastar 60 millones de pesos para poder alimentar a su plantel. Esta es la distorsión de no entender qué es lo que está pasando en el campo, o peor aún, apostar a la superconcentración en el campo y en la industria láctea en particular. Porque si algo ha sucedido en el kirchnerismo, y lo hemos vivido con la intervención de Sancor, para poner un solo ejemplo, es que apostó sistemáticamente a un campo y una industria láctea concentrada en pocas manos. Y de nada importó que esa concentración en pocas manos fije un precio leonino para el tambero, que no tiene ninguna forma de especular con la leche, porque no tiene forma de guardarla, la vende o la pierde y está preso de los precios que fijan la industria. Ahora, intervenir en la industria para que la cadena de precios sea más justa, ayudar a los tamberos, no con un subsidio indiscriminado que no mueve la aguja y también es ineficiente y despilfarramos plata que falta de nuestros impuestos, y ayudar a aquellos que realmente necesitan comprar maíz para alimentarlos. Nada de todo esto. No existe una política agrícola, agroindustrial en la Argentina, y es todo parche sobre parche, con intereses muy claros de un campo cada vez más concentrados en pocas manos. Para entender la tragedia que estamos viviendo y la desesperación que vamos a tener económica en este país producto de la sequía, y hace bien el presidente en ponerlo como uno de los principales temas de agenda en su renegociación tardía, llegando de forma desordenada, en soledad, pero necesaria con el Fondo Monetario Internacional, para que ustedes dimensionen, en el año 2022, que fue el año récord de exportaciones argentinas, exportamos por 88.000 millones de dólares. Eso es lo que exportó la Argentina. El 30% de esas exportaciones fueron del complejo sojero. El 18% fueron del complejo cerealero. Pero si uno hurga en esos datos, el 10% total de las exportaciones argentinas en el 2022 fueron el maíz. Este año no hay grano para exportar y vamos a terminar importando granos para poder alimentar a parte de nuestra producción. Con lo cual, la tragedia que vamos a tener en nuestra balanza comercial va a ser enormemente significativa. Ahora, la pregunta es, ¿se puede hacer algo más eficiente y más directo al productor? Sí, pero hay que meterse con el tema
más duro, más difícil, con una mirada de largo plazo, que tiene que ver con el tema retenciones. Es imperioso una revisión del esquema de retenciones en Argentina. No va más el modelo de retenciones impuesto en el boom de la soja y de los precios internacionales que volaban de la década del 2000. Eso no existe más. Si no tenemos un instrumento altamente segmentado en el cual lo que se termine pagando es por patrimonio y por ganancia y no un impuesto indiscriminado que siempre va al pequeño productor y que siempre va al precio, lo que terminamos teniendo es una economía totalmente concentrada en pocas manos. Nosotros creemos que Santa Fe, con valentía, con coraje, el gobernador Perotti, junto con todos sus ministros, tenemos que pedir un esquema rápidamente diferente de retenciones para los pequeños y medianos productores de Santa Fe. Lo segundo, no creemos en un gobierno nacional pobre con provincias superavitarias que miren para otro lado. Lo que ha hecho este gobierno provincial con el sector es una vergüenza. En el mes de febrero hicieron una publinota recorriendo todos los medios de comunicación en la cual Costamagna anunciaba 4.000 millones de pesos que se iban a otorgar al sector. Búsquenlo, por favor, van a ver la cuenta que hacía el gobierno. ¿Qué decía en esa publinota? Mezclaba, como si fuéramos los productores y los que leemos las noticias pavos, mezclaban números de anuncios, cosas que todavía no habían sucedido, con políticas nacionales, y todo eso lo mezclaban en un pastiche en el cual nos querían hacer creer que el gran esfuerzo que hacía la provincia era 4.000 millones de pesos. Fue tal la queja que cuando se sucedió la Expo Agro, no habían ejecutado absolutamente nada de ayuda al sector con plata de la provincia de Santa Fe. No solamente eso, no tenían una previsión sobre cuánta gente se iba a inscribir y cambiaron el criterio sobre la marcha. Primero dijeron que le iban a tocar cerca de 700.000 pesos por productor, sin importar bien para qué le iban a gastar, ni si le servía ni si lo servía. Y después, ante el crecimiento de la demanda, bajaron y recortaron el cupo a 400.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el criterio de repartir plata? Si no se sabe para qué, si mueve la aguja, si llega tarde, si asiste. Y sumado a eso, la semana pasada, un nuevo anuncio que hicieron en los medios de comunicación, en los cuales ya estaban hablando en la tapa del diario Litoral, salió publicada hace un par de días, que en realidad el monto que iba a ofrecer la provincia de Santa Fe era de 900 millones de pesos. Nosotros le decimos al gobernador, que se ha jactado durante 3 años de estar al lado del sector productivo, le decimos que tenían que asistir con cosas concretas y dejarse de macanear con respecto al campo. 2 iniciativas tienen que ponerse arriba de la mesa. Hay que asistir a todo el sector tambero y al sector productor ganadero con la campaña de vacunación contra la aftosa. Ahí tiene una medida concreta que también va a servir para poner blanco y sobre negro cuál es exactamente el plantel bovino que tiene la provincia de Santa Fe, porque desde hace años que se viene macaneando con los números que tiene la provincia de Santa Fe en este sector. Y lo segundo tiene que ver con la campaña del trigo. Hay muchos productores que no van a poder pagar la cuenta de los arrendamientos del campo y hay muchos productores que no van a tener el apalancamiento financiero para meterse a sembrar trigo. Creemos que el gobierno de la provincia de Santa Fe, con una inversión que no tiene que ser más de 150 a 200 millones de dólares, puede hacer un aporte decisivo para que pequeños y medianos productores puedan encarar la campaña del trigo. Son medidas concretas, no es repartir plata a lo tonto, no es instrumentar ayudas a través de agencias de desarrollo que hemos recibido innumerables denuncias de clientelismo político a la hora de asistir productores. Necesitamos una política decidida porque la campaña del trigo se define en los próximos días, porque necesitamos que el sector tambero no desaparezca y porque necesitamos que cuando el presidente vaya a hablar de la sequía, no vaya solamente a llorar las penas por el cambio climático y pedir una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, sino que pueda mostrar una política agropecuaria coherente, seria, para seguir manteniendo. Mientras todo el sector agroindustrial aporta más del 60% de las exportaciones argentinas, Vaca Muerta, que tiene un lobby enorme detrás, explica solo el 10% de las exportaciones argentinas. Y todo el sector minero,
que tiene un lobby gigante atrás, solo explica el 6% de las exportaciones argentinas. El 60% lo explica el sector agroindustrial. Sector agroindustrial en el cual el gobierno nacional se da el lujo de no tener una política específica para con el mismo. Por eso agradecemos, señor presidente, y esperamos que el ministro Costamaña pueda responder rápidamente sobre estas cuestiones que le estamos planteando. Muchas gracias.